opinión, una iniciativa de ley nacional de mecanismos alternativos a la sociedad mexicana. Con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con la iniciativa que enviará próximamente, dijo, se dará un paso importante para la implementación del nuevo sistema de justicia penal temporal que se impone en México. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, destacó la importancia del Código Nacional. Muy buen día tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos al día de hoy a Mercenarios del Diálogo. Hoy tenemos un tema muy polémico y que se ha estado tratando alrededor de esta semana. El tema es la reforma penal. Para eso tenemos a dos grandes especialistas en este tema, el licenciado Brandon, mucho gusto, y al licenciado Gustavo. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. ¿Nos podrías explicar qué es esto del Código Penal, en qué se basa, qué... Pues es más que nada un cambio de paradigma total en la administración de la justicia nacional, que se basa más que nada en brindarnos seguridad y justicia y apoyo, ¿no? Para los que... Para todos los ciudadanos como tal, Sí. ¿no? Pues este tema es muy aprobado por las personas, ya que antes no teníamos un código penal así muy Sí, ha habido muchas reformas recientemente, ¿no? Bueno, Yo opino que esta reforma es, pues sí, tiene la misma importancia que las demás, pero pues yo opino que también es más, tiene más polémica, ¿no? Porque algunas personas pues tienen familiares en las cárceles, ¿no? Pero pues yo a mi punto de vista digo que es muy importante este caso, más que nada es brindar seguridad y justicia a la gente, porque como el mismo nombre lo dice, aplicará en las penitenciarías del país. O sea. Estamos hablando ya a nivel nacional, ¿no? Es una reforma ya para todo México, pues. Entonces es un tema que se debe tratar bien y aunque ya fue aprobado, pues es como todo, ¿no? Cada reforma tiene un pro y un contra, pero, o sea, eso también, eso varía, depende, ¿no? Bueno, yo digo que una ventaja que tiene esta reforma sería que no dejaría a los criminales con tanta facilidad como antes. Antes pues se les aplicaba una pena mínima por ya digamos una violación o algo así. Pero en cambio con esta reforma pues dicen que por un asalto es cadena perpetua, ¿no? Entonces... O sea, no, hay casos exagerados, hay que saber, por ejemplo, tú le dices un asalto, no es distinto el asalto a una persona como tal, a como lo digamos un banco, por ejemplo, y o sea, es algo que insisto, se debe de tratar muy bien, porque, o sea... Pero pues bueno, imaginemos que ese criminal te asalta, por ejemplo, a ti, dices que es diferente, pero yo digo que es lo mismo, porque si tú estás en el banco que él asalta, pues también te saldría afectando. En cambio, con la reforma, pues... digámoslo así, se juzgaría parejo, ¿no? Sería sí. No sé qué... ¿Usted qué Pues también tienen sus contras, ¿no? Como por ejemplo esto de la injusticia en los delincuentes que muchas veces son inculpados por cosas que ellos ni siquiera hicieron, ¿no? Bueno, sí, también digamos también. que hay personas que dicen ser inocentes, ¿no? Cuando en realidad no, pues no podemos saberlo. Y sí lo hay, o sea, hay gente que en realidad sí es inocente y digamos está pagando una pena que en realidad no le tocaba, ¿no? Cuando en realidad hay gente que sí ha hecho cosas malas y, o sea, está fuera de nuestro país y es por eso que, o sea, la delincuencia está como está aquí en México. Es algo que... Bueno, pero digamos, esta reforma solo es piloto, solo está a prueba medio año me parece. Sí. Entonces yo opino que sí podría funcionar. Si funciona podría haber más seguridad en las calles y eso se vería plenamente, ¿no? Porque ya pues hay algunas zonas que en plena luz del día pues asaltan y pues eso no es... Sí, porque por ejemplo que una persona salga del reclusorio no quiere decir que ya cambió, o sea, hay gente que como tal cambia y como tal que no. Podemos dejar salir a alguien que hizo o sea, hay gente que hasta pagar... Sí cambia, sí cambia. Puede que cambie, pero eso quién te lo asegura, ese es el problema, ¿no? Puede que caiga a lo mismo. Por ejemplo, si esa persona violó,
y digamos le aplican 16 años de cárcel, ¿no? Y sale, pero pues él para salir demuestra que cambia, pero ¿qué tal En si vuelve a realidad hacer no lo cambia, mismo? eso es también algo que se debe tratar muy bien. No es como digo, no todos cambian después de eso. Y hay muchos casos en realidad de gente que sale en la cárcel y vuelve a entrar. No es nada más un invento. Bueno, para eso está la reforma, ¿no? Para saber la gravedad del delito que cometes. Pero es que volvemos a lo mismo, si la reforma dice que va a haber igualdad, al ejemplo que planteaba él del asalto a una persona o a un banco, entonces digamos que el asalto al banco es más grave que el de a una persona, porque digamos a la persona solamente le quita, que puede ser su celular o dinero, pero cuando va a asaltar a un banco pues ya digamos que tu dinero está ahí. Sí, Pues, eso, o sea, es como, todo tiene que ser justo en este país. Digámoslo así, del político que tenía su propia red de prostitución. O sea, ¿qué le hicieron? Ni siquiera está en la cárcel. Y eso, para mí, por lo menos para mí, era una cadena perpetua. O sea, es algo que no se puede, y menos desde los altos mandos, desde la política. ¿O ustedes qué opinan? O sea, no, pues sí, estamos hablando de alguien que nos representa internacionalmente. Y no pues, se pueden permitir ese tipo de cosas en el país. O sea, eso para mí, y estamos hablando con la verdad nada más, eso era para mí, una cadena perpetua por lo menos. Bueno, pero pues no nada más tenemos nuestras opiniones. Traes Sí, invitados a más exacto. Sí, licenciados, ¿no? también hemos mandado un reportero a la calle para que preguntara sobre este tema, qué opina sobre la reforma penal a la gente. Vamos contigo. Gracias, Darío. Bueno, estamos aquí desde San Vicente, Chicoloapan, y vamos a entrevistar a la señorita Kimberly. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué opina de la reforma? Bueno, los códigos y todo eso. Pues, sinceramente, no lo sé. No sé mucho del tema, pero pues pienso que eso no serviría demasiado. Bueno, sinceramente no soy de las personas que así se pongan a indagar mucho, pero lo que he visto siento que no serviría mucho. Siento que estaríamos mejor sin tanta cosa. ¿Usted cree que beneficiaría al país? Desde el punto de vista de cómo lo vemos a veces, pero es que sinceramente pienso que, pues como te digo, hubiéramos estado mejor así, o sea, sin tanta cosa, si nos quedáramos como antes, los códigos penales que están así o eso, siento que podríamos estar mejor así. Sencillamente siento que esto nada más nos empezaría a perjudicar mucho. Entonces, ¿cree que está bien? Sinceramente, no es tanto así como que esté mal. Se supone que todas las cosas que hacen es para que todo se mejore aquí en el país, pero pues como que no siento que se mejore mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a seguir con las entrevistas. Aquí hay una chica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué opina de la reforma penal? Pues no estoy muy informada de ella, pero supongo que beneficiaría a muchas personas haciendo las reglas más prácticas. ¿Usted cree que beneficiaría al país? Pues bueno, eso dependiendo de cada punto de vista. ¿Piensa más de la reforma penal? Bueno, pues yo creo que beneficiaría de diferentes puntos de vista. Pues se me hace una reforma suficiente, muy buena. Creo que eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y continuaremos con las entrevistas. Estamos con la señora. Bueno, ¿y usted qué opina de la reforma penal? Pues que es muy práctica, ¿no? Porque beneficiaría a todos los que están en la cárcel. ¿Usted tiene familiares en la cárcel? Sí, un sobrino. ¿Un sobrino? ¿Y usted que beneficiaría al país esta nueva reforma? Pues yo creo que sí, porque me apoyaría en salir de la cárcel. Charlie, recoge tu dinero, Charlie. Bueno, y muchas gracias. Esto fue todo.
Charlie. Bueno, tenemos al licenciado Jesús Juárez Chávez. Buenas tardes. Bueno, ¿nos podrías explicar un poquito más lo del Código Penal? Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, básicamente partiría de la numeralia. Bueno, depende de qué mundo estemos hablando, porque mira, básicamente de cada 100 denuncias presentadas aquí en México, 9 llegan al Ministerio Público, de las cuales esas 9 se hacen investigación y de las otras pues se pierden los historiales y... O sea, que quiere decir que la culpa es del ministerio. No, mira, es lo que ahorita te voy a explicar. Mira, básicamente aquí tenemos dos problemáticas en el país muy graves. Una son los ciudadanos por la desconfianza que tienen del Ministerio Público, por la fama más que nada que se ha hecho de que no se hace investigación. Policías corruptos, ¿no? Y la otra parte es la corrupción, que pues sí, básicamente es algo gravísimo que estamos viviendo en el país. Y es por eso que las personas, bueno, por lo que usted me está diciendo, me da a entender de que por eso las personas toman, digamos, la justicia por su propia mano. Ajá, sí, de aquí viene donde pues empiezan las riñas y empiezan todos los... O sea, estás hablando de un dado porcentaje que hay entre los casos que se llegan a resolver y los que se dejan al aire, ¿no? Sí, exactamente. Mira, en algunos casos ni siquiera se presenta la denuncia. En algunos casos por temor a represalias de los culpables o de los delincuentes. Y en algunos casos simplemente dejan a la deriva sus problemas porque pues ya no confían en la justicia más que nada. Bueno, pues otro punto importante que deberíamos de señalar es que este código ha sido como más práctico, ¿no? Porque de 32 códigos que habían antes, ahora solo se ha hecho uno. Sí, eran 32 códigos penales y de hecho esa es la nueva reforma, que de esos 32 códigos penales se haga solo uno. Por eso es como más práctico. Sí, bueno, mira, bueno, regresando al tema que te explicaba hace rato, esta fama de que la justicia ya no se hace como antes, no solamente la ha hecho los policías o alguna autoridad en específico. Claro, o sea, los ciudadanos también contribuyen, ¿no? Exactamente. En ese sentido. También, bueno, la han hecho todos los políticos, ¿no? Con la corrupción y más que nada bueno, en este caso algunos policías que ves que usted dicen la mordida, exactamente. Pero fíjate, en este punto los ciudadanos nos quejamos de este tipo de corrupción, que la mordida y eso, pero estamos contribuyendo. Cuando nos toca, por ejemplo, cuando cometemos una infracción, exacto, de que por ejemplo no circula nuestro vehículo o así, nosotros somos los primeros que decimos, pues arreglémonos, ¿no? Bueno, entonces, sí, o sea, que en pocas palabras como que a nuestro punto de vista decimos que está mal, pero alguna vez lo llegamos a hacer. Sí, nosotros como ciudadanos acostumbramos a culpar a las autoridades, ¿no? Cuando nosotros somos los que también contribuimos a eso. Entonces esto no se puede acabar si nosotros seguimos en lo mismo. Sí, también. es un tema muy complejo, muy extenso. Extenso, la verdad. O sea, ¿y tú estás a favor o en contra? Pues mira, no te puedo decir que estoy ni a favor ni en contra, simplemente que pues esta reforma es que como ya lo dijiste, es un tema muy complejo para encontrarle pros y contras, ¿no? Bueno, después de este planteamiento vamos a una breve pausa. EA Sports. It's in the game. Football is the greatest drama on earth. This is our stage, our theater. I was born into it, others were adopted, but we're all connected. If you don't believe we're family, you haven't felt what we felt. Agony, tension, heartbreak. But that moment, when it comes together just right, words cannot describe. But this isn't fiction. This is real life. Our life. The stages are real. We can feel them, experience them. They come to life. These leading men take the ball, take the man, and take their place as legends. Our heroes run through walls to ignite our imagination. An entire season changes with one kick, one bad decision, one slip.
But one magic moment lives in our hearts forever. We live for these moments. We are these moments. This is more than a game. This is football. FIFA 15. Feel the game. Bueno, regresamos. Tenemos como nuevo invitado al licenciado Ángel Norman. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Bueno, reiteramos. ¿Ustedes qué opinan? Ahí se supone que son 32 códigos penales, ¿no? Eran. Sí. Bueno, dentro de uno de esos códigos estaba el de hacer procesos rápidos y eficientes en modo a la justicia cuando son casos que se iban ahora sí que archivando. Yo digo que es un punto, no sé, bastante práctico, ya que de los 32 códigos penales, solo se hizo uno, ¿no? Para así poder no desperdiciar tanto tiempo en delitos que no tiene caso llevarlos así a mucho. O sea, ¿ustedes qué dicen? Que, o sea, ese punto es muy bueno porque no se pierde mucho tiempo en un caso simple cuando alguien más necesita más tiempo para un caso más grave. Bueno, sí, mira, yo no comparto esa idea contigo porque, mira, en algunos casos los ciudadanos no están conformes con la atención que les da la justicia, entonces es ahí cuando deciden hacer justicia. Pero es que tú, ¿cómo te vas a dar un mayor tiempo a un caso que pues no es tan... Bueno, sí, mira, en ese punto yo te puedo entender, pero no todos los ciudadanos pensamos como Además, ustedes o como muchas de las personas, ¿no? Además de que tomando en cuenta todas ese tipo de cosas y equivocaciones que se dan por parte de la justicia, también podemos saber que muchas veces esos casos que parecen no ser de gran importancia pueden llevar a mucho más. Sin embargo, la justicia los pasa por alto y simple y sencillamente no se dan a notar. Sí, mira, para la justicia tú podrás decir que no tiene mucha importancia, pero para el individuo que lo vivió, pues para él es de gran importancia. Es como, o sea, el siguiente punto de esta reforma sería de los 32 códigos, es el de cosas no tan graves, solucionarlas por medio de diálogos. Y las cosas más graves se llevarían ya al jurado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es una solución viable? Obviamente sí, porque... Uno, por ejemplo, uno si roba unas papas por la tienda, no lo pueden llevar así a un juzgado. O sea, si por ejemplo el que atiende la tienda, pues hablaría con él o con sus tutores o alguien a cargo de esa persona y ya pues no sería tan necesario de en caso del 14 no sería una sanción, no tan que es un servicio comunitario, cosas así, ¿no? Pues sí, también. Sí, pues sí, mira, en ese punto sí tienes razón. De hecho, todos sabemos que la mejor solución a los problemas es el diálogo, ¿no? Diálogo más que nada. Pero ahora sí que depende del pensamiento de cada persona, ¿no? Muchos, por ejemplo, como dabas el ejemplo de las papas, de que un individuo robaba en una tienda. Dependiendo del comportamiento del dueño de la tienda. Porque no puede ceder así, bueno, vamos a hablar y vamos a ver qué hacen, ¿no? Pero podrás actuar impulsivamente y, no sé, golpearlo o hacer algo, el problema más grande, ¿no? Es de casos a casos, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí, como el mismo punto lo dice, o sea, los casos no tan graves se van a hablar dialogando, pero si es como tú dices, si ya se pone más agresivo, pues ese caso ya sería grave y ya se llevaría ante un juzgado. Pero antes, primero tendrías que hablar. Pero tomando en cuenta también, no lo sé, no estoy de acuerdo en eso. No se tendría que llegar a fuerzas hasta que no tenga que ser abusivo. Sinceramente, tú le estás dando la razón al punto, o sea, el caso, como lo dice, un caso no grave se habla y tú me estás dando la razón a mí, o sea, tú me estás diciendo que no hay necesidad de llegar a extremos con un caso tan simple. Sí, pues sí. Por eso, pero eso, como dijo ella, o como hemos dicho, va dependiendo de pues el pensamiento de cada persona. Independientemente de eso, la mejor forma
en que se le puede evitar a una persona que haga algo así es previniéndolo desde un momento. Y yo sinceramente he tenido experiencias y puedo saber que la mejor forma de prevenir a una persona y evitar que haga algo es con una represalia sumamente grave. Cuando es una represalia que en realidad no vale ni siquiera el nombre, Sí, no evita nada que la persona, el sujeto, lo vuelva a hacer o haga algo aún más grave. Que no se puede juzgar sin ver desde el punto de vista desde otra persona en este caso, ¿no? O, pues, en ese aspecto, sí. Pues sí, mira, en este punto, pues sí, no, le doy las razones. Como te digo, es dependiendo de la actitud o de la reacción de la de persona. la reacción de la persona, más que nada. Pues sí, no se puede ni juzgar para darles la razón. Por eso hay algo que se llama cabeza fría, cuando se actúa por impulso. bueno, sigamos. Otro sería que la víctima y el acusado se defiendan de forma oral contra el juez, o sea, que el juez los escuche y ellos hablen de forma oral de lo que pasó. ¿Creen que es un buen Pues punto? eso ha sido siempre, ¿no? Bueno, Siempre sí. supongo que agarres a un juez a golpes, ¿no? O más que nada... Tienen derecho a... Obviamente a veces discuten el acusado y el defensor, ¿no? Pero, Sí, tienen un diálogo. pero siempre están en comunicación oral, así que no... Bueno, no en todos los casos, a veces lo usan por medio de los abogados. Es en la mayoría de los casos eso. No, Exacto. a veces por los traumas no se puede haber un diálogo entre lo que fue la víctima y... Be anything you want. Just keep going, going. Now don't stop here, nigga. Yeah. Back when I was young, I had dreams of getting richer. Then my homie Breeze set me down, schooled me to the picture. I was with some wild niggas, put me on the game. Told me if you tryna make your moves, you gotta know your lane. Homie, all you got your name, and your words will never break it. For this life you pay a price, you get a chance, you gotta take it. Cause most niggas never make it, they stranded where I'm from. Ain't no conversation, all they understand is get a gun. I'm hella faded. Bueno, regresando con este tema, Gustavo. Sí, pues mira, en conclusión, ¿no? ¿Para qué seguir debatiendo? Mira, yo no estoy a favor. Como dijiste, es una reforma que contiene bastantes temas y subtemas que hay que darles Exacto, hay que demasiada examinarlos, importancia, ¿no? y examinarlos a fondo para ver que si en realidad son un beneficio o simplemente no tiene necesidad. Sí, o sea, no todos estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Lo que ha pasado siempre en México, ¿no? Es una gran contradicción. Siempre hay polémica en esto, ¿no? Sí, exactamente. No, pero a mi punto de ver, la verdad no está bien esa reforma. Bueno, yo estoy en contra. Bueno, pues yo digo que sí, porque como tú dices, siempre es lo mismo aquí en México, ¿no? Siempre, pues la falta de seguridad en el país y todo eso, ¿no? Con esta reforma, reiteramos que, pues no habrá ya mucha facilidad para que los criminales salgan, ¿no? Entonces ya se les aplicará una pena máxima para que no, vuelvo a decir, no salgan tan fácil. Entonces yo creo que es una reforma buena, importante, porque ya no habrá muchos criminales en las calles. Bueno, seguirán saliendo, ¿no? Eso es lógico, pero ya no habrá más si no aplicamos esta reforma. Pero a pesar de eso, sinceramente no es garantizable. No es garantizable que esta nueva reforma sirva totalmente para evitar eso de los criminales. Mira, yo no estoy O sea, desde una perspectiva distinta, una es de
como son distintos puntos y no todos se basan en el mismo, ¿no? En lo del que él está hablando. Sí, claro, obviamente. Solo que, pues simple y sencillamente, te puedes poner a verlo desde otras perspectivas. Sinceramente, si te pones a verlo desde una perspectiva en la de que, viendo toda la reforma, desde todos sus puntos, desde viendo que cambiaron los artículos, cambia mucho de lo que es nuestra constitución, cambia mucho de todos, por así decirlo, las leyes de cada uno de los estados. Simple y sencillamente, ¿qué puede generar tan solo eso? Bueno, pero digamos que un criminal sale porque no se aplicó esta reforma y mata a alguien cercano a ti. Ahí tú hubieras querido que la reforma se aplicara para que esa persona no hubiera podido salir tan fácilmente. No, eso es dependiendo de qué se haga en contra. No es ya en sí la reforma, no es en sí las autoridades, es en sí el sistema. Eso es lo que tiene que funcionar mejor. Exacto, y con la reforma se va a cambiar el sistema, como tú mismo me lo dijiste. Pero es lo que se estoy va a cambiar diciendo, la no es Constitución. garantizable. Pero para eso dijeron, como había dicho Gustavo, es una prueba piloto. No va a estar para siempre. Aún Si así, ven que funciona, pues ya se queda o así, pero no va a estar. Aún así, a pesar de cómo ha estado el gobierno, sabemos que ese tipo de reformas vienen para quedarse. Cada persona tiene su ética, es lo que, digámoslo así, es como él dice que si le hubiera pasado un caso similar a él y hubiera querido que lo metieran a la cárcel y pena máxima y todo, eso ya no depende de él, sino hay distintos tipos de ética de la persona. Es algo que Sí, mira, pues, como te digo, todos tenemos diferente punto de vista. Mi punto de vista, lo que decías de los criminales y todo eso, estamos conscientes de que aquí en México hay muchas personas, demasiadas personas inocentes adentro. ¿A ti te gustaría que esas personas inocentes, sin haber hecho nada, se les diera una pena de muerte? Pues obviamente no, pero a ti te Exacto. gustaría que Un una, familiar tuyo. ¿a ti te gustaría que una persona que te haya hecho algún mal saliera? No, pero bueno, mira, esa es otra de las... Es que ya tienes que ponerte en ese punto, porque si tú ya como el que mete la demanda, tú ya no quieres que salga ese, tú te aferras. Pero es que lo que tú estás suponiendo es verlo desde un punto de vista en el que me hayan hecho daño a mí o a una persona cercana. Al verlo desde ese punto de vista, lo ves desde un punto de vista de que a fuerzas quieres que le hagan algo, a fuerzas quieres que se le erradique alguna cosa, en vez de verlo desde un punto de vista frío, desde un punto de vista de frío que tiene el poder de verlo un juez, un abogado, el sistema. Lo quieres ver desde un punto de vista, lo quieres ver desde un punto de vista caliente y desde ese punto de vista quieres tomarlo a favor de la reforma. Ahora yo te pregunto, cuando no está bien. ¿Tú qué harías? O sea, tú dejarías... Sí, mira, yo te entiendo en ese aspecto, si igual a mí me perjudicaría a algún individuo, pues sí me gustaría que se le aplicara Bueno, pero una no pena solo máxima. a ti, no solo a ti, ponte Pero, varias personas. bueno, eso es a lo que va. De nuevo volvemos al punto 2, que era de un caso grave a un caso leve, era el habla, ¿no? El diálogo. Tenemos que ver qué pasa con esta reforma. No somos quien lo decide. Es un tema, vemos que es muy complejo. Y bueno, creo que hasta aquí terminamos el debate. Sí, me parece que sí, es algo... Como te digo, en conclusión, pues es que esta reforma se verá cómo irá funcionando y veremos qué beneficios y qué resultados trae esta reforma, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el Mercenarios del Diálogo. Muchas gracias. Hasta la próxima.